escucha el corazón del balancín. Metalúrgico soy, metalúrgico soy, hierro y acero soy, estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, en este laboratorio les vamos a explicar un poco de cómo funciona el experimento de Reynolds. Vamos a ver algunos parámetros, tales como son el flujo laminar, transitorio, turbulento, etc. Objetivos: distinguir los distintos tipos de régimen hidráulico en tubería a presión. Reproducir el experimento de Reynolds para la caracterización del flujo. Aplicar el número de Reynolds para clasificar el flujo. Entrando a la parte introductoria, explicaré por qué Reynolds realizó el experimento. Reynolds buscaba determinar si el movimiento del fluido, en este caso el agua, era laminar o turbulento, por lo cual realizó el primer ensayo de su experimento el 22 de febrero de 1880, demostrando por primera vez las características de los regímenes por medio de un sencillo aparato denominado el experimento de Reynolds, y con lo cual descubrió que a velocidades bajas en el tubo de vidrio, la tinta se mantenía sin variar a lo largo del tubo, ocasionando así un flujo laminar. Y también que al aumentar la velocidad del agua en el tubo de vidrio, el filamento de la tinta se empezaba a romper, formando así un flujo turbulento. Con este experimento Reynolds hizo un gran aporte a lo que es la mecánica de fluidos, obteniendo así lo que se llama el número de Reynolds, que determina si un flujo es laminar, estacionario o turbulento. Un aparato de Reynolds consiste en las siguientes partes: un depósito, una tubería, de preferencia que sea transparente, para así poder apreciar el fluido que pasa a través de ella, si su comportamiento es laminar o si su comportamiento es turbulento. También es necesario incluir una válvula, con tal se regulará la cantidad de salida del fluido. Este aparato nos permite identificar de manera visual si el viaje del fluido es laminar, en transición, o si se encuentra de forma turbulenta. Para poder identificar esto, se inyecta un fluido en la tubería donde pasará el agua, de preferencia que sea de igual densidad pero de un color diferente. Cálculos. El número de Reynolds es un parámetro dimensional que presenta la relación de las fuerzas viscosas y las fuerzas de inercia. Se demuestra en forma experimental y se ratifica en forma analítica el régimen de fluido con los siguientes parámetros. Tenemos la viscosidad cinemática, velocidad promedio a la cual viaja el fluido y el diámetro interior de la tubería. Y según la fórmula, el número de Reynolds es igual a velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Y obtenemos un valor, el cual nos indica qué tipo de fluido tenemos dentro de la tubería con otros parámetros. Si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo tiene un comportamiento laminar. Si está en un rango mayor a 2000 pero menor a 4000, entonces tenemos un flujo de transición. Pero si el número de Reynolds es mayor a 4000, nos encontramos frente a un flujo turbulento.
Laminar. Laminar se caracteriza por tener el número de Reynolds menor a 2000, por observarse líneas suaves de corriente y un movimiento intensamente ordenado, porque no hay una mezcla de partículas de fluido vecinas. Esto sucede porque el gradiente de velocidad es bajo, la fuerza de inercia es mayor que el de la fricción. Las partículas se desplazan pero no rotan. El flujo transitorio. El flujo transitorio o flujo no permanente comprende o implica los cambios dentro del volumen de control con el tiempo, que están comprendidos en un número de Reynolds de 2000 a 4000. Como por ejemplo tenemos la descarga de un recipiente a presión. Otro ejemplo claro es el accionamiento de una turbina de gas con el aire presurizado almacenado en un contenedor, o incluso cocinar con una olla de presión ordinaria. Claro ejemplo lo tenemos en nuestras casas. Las características del flujo son o están en función del tiempo. Las situaciones de transitoriedad se pueden dar tanto en el flujo subcrítico como en el supercrítico. También tenemos que el flujo transitorio son o están en función del tiempo, la velocidad, el caudal y la altura. A continuación, el flujo turbulento. Cuando las partículas del agua y las partículas de la tinta se mueven de forma errática y caótica, se da porque la gradiente de velocidad aumenta y se nota una gran distorsión de color. Estas partículas de fluido no se mueven siguiendo trayectorias definidas. Para saber cuándo un flujo es turbulento, mediante cálculos se tiene que dar el número de Reynolds mayor a 4000. Resultados y conclusiones. En una conducción se puede producir distintos comportamientos hidrodinámicos. El valor de número de Reynolds se relaciona directamente con el régimen hidráulico. Con valores de Reynolds inferiores a 2000 se aprecia claramente el régimen laminar, y para valores superiores a 4000 la turbulencia está desarrollada.